Saludos, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bendiciones. A principio de los 90, por los 80, por los 90, comenzaron a salir en las televisiones, sobre todo en Estados Unidos, los famosos televangelistas, que han hecho un daño tremendo a toda la gente, ¿no? Luego había antes, ¿no?, programas de radio, también los sigue habiendo, en radios cristianas. Yo he llevado una de ellas también en una de las iglesias donde he estado. Era yo el encargado de llevar las entrevistas o hacer predicaciones o llevar invitados, programar todo mediante la informática, programar todo lo que se iba a hacer las 24 horas, emitíamos 24 horas, emitíamos en streaming, pues ya por todo el mundo, ¿no? Y hubo una señora una vez, estaba escuchando, de estas veces que vas con el coche, vas conduciendo y la radio, como llevas, cuando yo la tengo programada, ¿no? Está programada para coger ciertas emisoras, pero hay en algunos sitios donde no se oye, en otros sí. Y estaba pasando por un sitio donde se estaba oyendo una radio cristiana y bueno, era de llamadas y tal, para oraciones, para ayudas de esa asociación, de esa radio, y llamó una mujer que era muy pobre, decía que era muy pobre, y llamó pidiendo ayuda, evidentemente, a ver si la podían ayudar con lo que fuera, alimentos, ropa, en fin, medicinas, lo que fuera. Había uno de estos, ¿cómo se llaman? Tarotistas, de estos que echan las cartas, o brujos, o como sea, de estos, un demonio, que estaba escuchándola. Estaba oyendo el programa para ver si podía captar a alguien. Este necesitaba vamos allí a por él, le traemos enseguida para nosotros. Es muy listo el diablo, hace las cosas así. Si no estás bien anclado en las cosas de Dios, te van a llevar. Pues entonces dice, venga, vamos a conseguir la dirección de esta mujer. Consiguió la dirección de la mujer y llamó a sus empleados y a los demonietes, y ordenó que comprasen alimentos, ropa, de todo, que se los llevaran a la mujer, ¿no? Dándolos la instrucción de que debían decir, cuando ella pregunte quién mandó todo esto, los alimentos y todo lo demás para ayudarla, decirle, el diablo, y te va a seguir ayudando. Cuando llegaron a casa de la mujer, todos estos demonietes, la mujer pues los recibió, ¡ay, qué alegría!, ¿no? Tal. Claro, y me empezó a guardar todos los alimentos, a poner la ropa en su sitio, a doblarla, los alimentos en la nevera, todo, pero no preguntaba nada. Y claro, los dos demonios, al ver que no preguntaba, le decían, señora, ¿no quiere usted saber quién la ha enviado todo esto? Ella, en su sencillez de fe, la fe es sencilla, y ella tenía fe, y le respondió, no, señor, no es necesario, porque yo sé que cuando Dios manda, hasta el diablo obedece. Escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará. De una forma el diablo había
cumplido la orden de Dios de decir, esa señora, esa hija mía tiene que estar llena su nevera y lleno su armario. Si el diablo fue el que la llevó todas las cosas, pero ella no le dio oportunidad enseguida que dijeron, ¿no quiere usted saber quién le ha enviado todo esto? Pues la verdad que no, porque yo sé que cuando Dios manda, hasta el diablo obedece. O sea, que aunque viniese el diablo, sé que ha sido mandado por el Señor. O sea, qué bonito, qué anécdota tan preciosa, que para empezar la predicación de hoy, que va sobre la obediencia, y no se me había ocurrido otra mejor, nada más que esta, la vi hace muchos años, y me ha venido enseguida a la memoria esta de la mujer. La palabra obediencia en el hebreo original significa escuchar ¿no? A alguien, oír. Aunque hay una diferencia entre estos dos verbos de oír y escuchar, ¿no? Oír es pasivo, escuchar es activo. Oír, digamos que es un verbo pasivo porque sí, tú estás aquí, estás oyendo, puedes estar oyendo ruidos de la calle que estén ahí arreglando la calle, o los coches que pasan, o dos personas discutiendo, hablando. Eso es oír, pero escuchar es cuando estás escuchando, estás manteniendo una conversación, estás escuchando y te estás quedando, estás memorizando, integrando en ti lo que te están diciendo. O sea, escuchar es activo, estás siendo parte activa de esa conversación. Oír no, oír puedes estar oyendo, y hay muchos que están en la iglesia y están oyendo pero no están escuchando. También lo digo, porque hay algunos que los llamas nada más que terminar de predicar, de lo que va de la iglesia, del local de reunión hasta la puerta, si les dices, ¿qué versículo se ha predicado hoy? ¿O de qué se ha predicado? ¡Oh, ha estado muy bueno, ha estado precioso! Sí, pero ¿qué versículo se ha predicado? No te lo saben decir. Algunos, no todos. Por eso digo que algunos oyen pero no escuchan. Literalmente, antes el obedecer era un significado como de oír bajo. Nos expresan la manera en que Dios quiere que nosotros oigamos la voz, que oigamos su voz, ¿no? Que escuchemos su voz, que estemos atentos para actuar conforme a su perfecta voluntad. La desobediencia de Adán, el primer hombre representativo, y la perfecta obediencia del segundo, Jesucristo, constituyen los factores decisivos en el destino de todos nosotros. Cuando Adán ignoró la obediencia que debía, sumergió a la humanidad en la conciencia de culpa, condenación y muerte. Romanos 5, 19 y 1 Corintios 15, 22. La inquebrantable obediencia de Cristo hasta la muerte, Filipenses 2, 8, Hebreos 5, 8, obtuvo justicia, o sea, aceptación para con Dios, y vida, comunión para con Dios, para todos los que creen en Él. Romanos 5 del 15 al 19. La obediencia nace de la gratitud por ese favor inmerecido, por la gracia recibida, Romanos 12, 1, y no del deseo de obtener méritos o de justificarse a uno mismo a la vista de Dios y de los demás. Además, la obediencia significa imitar a Dios en santidad, 1 de Pedro 1, 15. A Cristo en humildad y amor, Juan 13, 14 y Filipenses 2, 5. Pero cada uno de nosotros, inconversos o cristianos,
pertenecemos a un nivel de obediencia. Por eso siempre digo que hay jerarquías en el orden de Dios. Hay jerarquías estipuladas. No es como el mundo de hoy en día, que no premia el esfuerzo hoy en día. Lo que antes te ponías a hincarlos y a estudiar, se premiaba ese esfuerzo y te daban un doctorado honoris causa, una mención honorífica, bueno, una matrícula de honor en la universidad, en el instituto. Hoy no se premia. Es igual, ha aprobado, aunque tenga un 5, ha aprobado. ¿Qué más tiene que haya aprobado con una matrícula de honor que con un 5? Pues tiene mucho el esfuerzo, y hoy no se premia ese esfuerzo. Es más, el esfuerzo que han dedicado muchos a todo eso se ha convertido en nada al ver que ¿para qué me voy a esforzar? ¿No? Daos cuenta que eso es el comunismo, ¿no? El comunismo dice, mire, vamos a dar a todos lo mismo. Eso es el socialcomunismo, es decir, vamos a dar todo lo mismo. Una pequeñita clase de economía. Venga, 1 millón a cada uno, por ejemplo, vale. Al año vienen, yo con ese millón, pues he trabajado y he ganado 2. Entonces tengo 3 millones. Pero este otro, mi vecino, que se ha pegado a la vida padre, se ha ido por ahí de juergas, de borracheras, de prostitutas, de todo. Se lo ha fundido todo. ¿Qué sucede? Que yo, con mi esfuerzo, tengo que estar manteniendo a este gandul, a este vicioso, que se ha gastado todo, y le tengo que dar 1,5 millones de lo que yo he ganado. Pues entonces al año que viene dices, pues mira, yo ni me esfuerzo ni hago nada. Y así es como un país se va para abajo, por medio del socialcomunismo, que quiere la igualdad entre todos. Tiene que haber un Dios de orden, tiene que haber una jerarquía, tiene que haber un mando, y debajo un submando, y todos así hasta los demás. No es que se mande como en el ejército, sino que simplemente es autoridad. Es un principio de autoridad y debemos acatarlo, no como nuestro superior o nuestro tal, por decir una palabra sí, pero que no es superior en nada, somos iguales. Dios nos hizo iguales, pero unos valen para una cosa, otros valemos para otra. A unos los ha dado más, a otros menos, a uno le dio 10 talentos, a otro le dio 5 talentos y a otro le dio 1. Y eso es lo que hace Dios. Entonces, esa es la obediencia que tenemos que tener nosotros para con Dios, imitarle en santidad y imitar a Cristo en humildad y amor. Pero cada uno de nosotros pertenecemos a un nivel de obediencia. Hay quienes le obedecemos de una forma y otros pues le obedecen de otra, unos al 100%, otros al 50% y otros al 1%. Dependiendo de cómo esté la siembra, al 30, al 60 o al 100. O sea, ¿en qué nivel te encuentras tú? Te voy a dar, muy brevemente, te voy a dar un par de cositas para que sepas en el nivel en que te estás encontrando en este nivel de obediencia a Dios, a ver en qué parte te encuentras. Mira, en primer lugar, para que sepas el nivel donde estás, está el no conocer, el no conocimiento de lo que es la ley de Dios. Aquí se encuentran las personas que no han conocido de Dios. El argumento de algunos es la negación a seguir sus mandamientos. El cristianismo nos promete hacernos libres, nunca nos promete hacernos independientes. Características como la falta de fe, pues la fe es la obediencia. Nada más, literalmente nada más. La fe es la obediencia. Actúo de acuerdo al conocimiento humano, es otro no conocimiento también, porque actúo de acuerdo al conocimiento humano, pero este es relativo, es limitado.
o no actúo pensando en las demás personas ni en Dios siquiera. Puede ser que aun siendo cristianos, personas tengan esa manera de vivir. Es importante evaluar si estoy demostrando y reflejando con mi vida y mis actitudes si soy una nueva criatura en Cristo. Por lo tanto, lo primero, el no conocimiento de la ley de Dios. En segundo lugar, conozco y digamos que comienzo a seguir ese camino, ¿no? Es cuando me estoy dando cuenta de que mis actos afectan o influyen en las demás personas. Pero aún tengo que dejar muchas otras cosas, ¿no? Tengo que aceptar también la voluntad de Dios. Nunca nos dirige a ese miserable sentimiento de que es inútil seguir luchando. Dios nunca te va a dirigir a ese sentimiento. No puedo más, esto es inútil, yo no puedo. Con Cristo, con Dios todo lo puedes. Con Cristo eres más que vencedor. Dios es el Dios de los imposibles. No es imposible que tengas, si aceptas a Cristo, eso de, no quiero seguir luchando más, ya estoy harto de todo esto. Si cuántas veces hubiera yo tirado la toalla, ¿no? No quiero seguir, aunque alguna vez hemos tirado la toalla, ¿verdad? Pero siempre hemos sentido alguien que nos ha dicho, coge esta toalla porque esta guerra no es tuya solo. Esta guerra es de los dos. Así que no vuelvas a tirar la toalla. Dios no nos pide esa desanimada o esa débil, adormilada complacencia en la indolencia, ¿no? La pereza, la desidia, la dejadez. Dios nos pide algo, y algo fuerte, nos pide cooperar con Él, activamente desear lo que Dios quiere. Nuestra única meta es su gloria. Nivel con características es como por ejemplo el renuncio a pecados y a ataduras. Renuncias a todo eso. Empezamos a conocer el camino a la obediencia, de la obediencia. Y más conocemos que nos hace falta morir más a nosotros mismos. Entonces, morir a nosotros mismos es el camino y la meta a la que Dios quiere que apuntemos. Más de ti, menos de mí. Pues Dios no tiene necesidad de marionetas. Dios no quiere títeres, no quiere robots, si no hubiese creado al hombre con libre elección. El hombre tiene libre elección. Y yo recalco esto porque están surgiendo muchos de la doctrina calvinista que dicen que te van a comer el coco con un montón de versículos que están sacados todos fuera de contexto para decirte que si has sido salvo, una vez que has creído en Dios, ya tienes la salvación asegurada eternamente. No creas esa herejía. Eso es totalmente herético. Te podría enumerar, como los he enumerado a los calvinistas que han venido a mí a decirme que estaba equivocado, los he enumerado la palabra de Dios y se han tenido que agachar las orejas. Por muy teólogos, por muy doctores que fueran y por muy estudiosos de la Biblia, ante la verdad, la verdadera Biblia, la original, ellos ponen la original como la interlineal. Y sabéis que en hebreo pues las palabras están cambiadas. Y sobre eso se forjan ellos y sacan el versículo totalmente fuera de contexto y dicen, ¿ves? La tienes asegurada, la salvación. Pero la tenía asegurada y mira dónde está. Pero es que entonces ese no fue elegido. Hemos sido elegidos todos y predestinados todos
antes de la fundación del mundo, pero Dios nos ha dado la libre elección. O sea, desde Deuteronomio nos dio la elección y nos dijo: yo he hecho mi parte y ahora te toca a ti hacer la tuya, vete donde quieras. Yo te aconsejo que vayas al bien y a la vida, pero si no, entonces el que vaya al sitio malo es porque no ha sido elegido. Sí, todos tenemos un llamado y todos hemos sido elegidos, todos. Díselo a Satanás, por ejemplo. Estaba al lado de Dios, era el líder de la alabanza de los cielos. ¿Pero qué pasó? Su orgullito, ¿verdad? Eso es lo que os pasa a muchos de vosotros, calvinistas, que queréis en vuestro orgullo creeros más que los demás, más hasta que Jesús mismo, más hasta que Dios, que nos da elección, os creéis vosotros que no, que Dios ya los tiene cogidos y vosotros, por supuesto, sois de los elegidos, sois de los que estáis listos para la salvación. Vamos a tener muchas sorpresas en el cielo cuando lleguemos. Me parece que vamos a ver pocos calvinistas, pero igual que vamos a ver a muchos que no creíamos que los íbamos a ver. Entonces, tenemos que morir a nosotros mismos, a aceptar esa jerarquía que pone Dios y no aceptar esas palabras huecas, vanas, vacías y satánicas de vanas doctrinas de hombres. Si alguien nos anunciare un evangelio que no fuera el que nosotros os predicamos, sea anatema, decía Pablo. Entonces, Dios le da al ser humano el privilegio de vivir como Él quiera, como Él elija. Pero si vive sin Dios, no somos marionetas. Si Dios hubiera querido robots, hubiera hecho a todos iguales, no hubiera Adán, no hubiera pecado, y ya está, ¿no? Nos dio libre albedrío, por lo tanto somos... Ahí se os cae la teoría a los calvinistas, la doctrina herética que tenéis. Perdonad. Ahí se os cae totalmente. O sea, cuando Dios nos da el libre albedrío, es porque no quiere marionetas. Por lo tanto, si vosotros creéis que Dios ya ha elegido, claro, a todos, Él sabe quién va a ser salvo, pero no los ha elegido Él. Él ha elegido a todos, luego el que quiera puede ser salvo. ¿Me entendéis, verdad? Daremos algún día un estudio para que si os llegan algunos calvinistas y otros muchos de otras denominaciones como los presbiterianos, todos estos que se las tachan de orden de tal y de cual y toman a los evangélicos, no estaban... Cuando hablo de evangélicos, hablo de evangélicos con E mayúscula, los que somos evangélicos de Cristo, no de la Reforma. ¿Me entendéis, verdad? Porque hay evangélicos calvinistas. Yo no soy evangélico calvinista. Yo soy evangélico de Cristo, del Evangelio de Cristo, y predico su Evangelio, su palabra, que está en toda la Biblia. Eso es lo que soy. Yo no soy evangélico luterano, ni evangélico calvinista, ni evangélico metodista, ni evangélico... nada. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, Dios nos da el privilegio de vivir como nosotros elijamos. Si elegimos en sus caminos o en los nuestros. Si vives sin Dios en esta vida, también entonces vas a vivir sin Dios en la próxima vida. Eso, quédatelo y que se grabe bien en tu mente y que baje hasta tu corazón. El verdadero sentido del cristianismo es tener una comunión perfecta, continua y personal con Dios. Pero para poder obtener todo esto es necesario que también nosotros tomemos la cruz.
y nos neguemos a nuestras metas, deseos, sueños, anhelos, para que Dios empiece su obra en nosotros. Solo de esta manera llegaremos al verdadero camino de la obediencia. La única característica de este nivel es: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Podemos seguir viviendo fuera de la voluntad de Dios. Solamente nosotros perdemos. Dios no pierde. Dios va a seguir siendo Dios, contigo o sin ti, pero tú sin Dios no eres nada. Por mucho que te digan calvinistas, presbiterianos, arminianos, no sé qué, todos estos que te dicen, fantasean con tergiversando toda la Biblia, elimina todo eso, quita todo eso de tu vida, ve a las escrituras originales y ve a la palabra de Dios, y que no te digan, no, porque esta traducción no está, esta traducción es cual. Estúdialo, hay infinidad de estudios, y hoy más que nunca hay por internet, hay mucho bulo, hay mucho engaño, pero tú llegarás a la verdad si oras antes de hacerlo. Dios te va a llevar a la verdad, y la verdad es su palabra, sin sacar versiculitos fuera de contexto y llevarlos a lo que yo quiera. Mira, esto dice la interlineal, que tal y que igual, y esto y lo otro y tal. No, pero es que ya sabemos que la interlineal solamente es son traducción de palabras, no hay gramática, no hay sintaxis, perdón, síntesis, ¿qué estáis pensando? No hay sintaxis, no hay gramática, o sea, no hay una cohesión en las frases que están diciendo. Entonces tienes que estar de acuerdo con las traducciones. Tú lees la traducción, te forjas el hebreo, el griego, el arameo, te lo forjas, oras a Dios y que Dios te dé la verdadera significación, lo que significa esa verdadera frase. Entonces, no hagas caso de los que te sacan todo esto y digan, ve a la interlineal, mira, están las escrituras originales. No, esas no son las escrituras originales, porque ellos están cambiadas, las palabras están... Es como el inglés dice, aquí decimos que se dicen al revés las cosas también, ¿no? En inglés muchas veces las cosas cambiadas, traducidas al español, están de diversa forma. Hay que decir otras cosas, pues imaginaos un idioma oriental. Entonces, creo que no están en condiciones de todo eso. Tú solamente lleva la única característica del nivel que te va a llevar al verdadero camino de la obediencia, es que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Vas a encontrar en estos dos niveles que te he dicho, vas a encontrar en el nivel en que estás, o bien como os he dicho, no conocemos la ley de Dios, nos falta fe, actuamos conforme a nuestro conocimiento y no actuamos pensando en los demás ni en Dios. O conocemos y empezamos a seguir a Dios y morimos a nosotros mismos, entonces empezamos a obedecer. Eso es la obediencia. Podemos seguir viviendo fuera de la voluntad de Dios, pero como ya os digo, solamente vamos a perder nosotros, Dios no. Dios sin nosotros sigue siendo Dios, nosotros sin Dios no somos nada. No pierde el pastor, no pierde el líder, solo pierdo yo, quien puedo perder hasta la salvación. Ahora esto, que se enteren los calvinistas, que la salvación se pierde, se puede perder la salvación, y ellos la están perdiendo por no estar obedeciendo a la palabra de Dios. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí.
si Cristo viviera en ti, no estarías fantaseando con esos versículos que es su palabra. Entonces, la obediencia son esos niveles que te acabo de dar, y es para que veas en qué nivel te encuentras tú, si estás obedeciendo o si no estás obedeciendo. Es muy clarito el mensaje de hoy, para que obtengas la salvación. La obediencia. Ten una fe sencilla como la de esa mujer que pidió ayuda, y cuando le dijo el diablo, pero es que no sabes quién te envía esto, y no me hace falta. Eso es tener fe, eso es obediencia. La fe es obediencia. No me hace falta saber quién lo envía, porque sé que cuando Dios manda, hasta el diablo obedece. O sea, aunque te vengan cosas buenas de parte del diablo, no es cosa del diablo, es que Dios ha mandado que por medio de quien sea, hasta de un falso amigo, familiar o lo que sea, te llega todo lo que viene de Dios. Todo lo bueno te viene de Dios. Lo malo no te viene de Dios, ¿eh? Te pasan cosas malas, Dios permite que pases cosas malas para hacerte más fuerte en ella. Y como dijimos en otra predicación, Dios es el que diseña a veces nuestros problemas. Por eso, para llevarnos a ese sitio que Él quiere moldearnos y tenernos para que seamos útiles y vasijas hermosas, herramientas útiles para la gloria de Dios. Entonces, obediencia, ya sabéis, 2 caminitos y fe, y aquí tenéis el nivel que os hemos dejado para que veáis en el lugar que estáis de obediencia. Que el Señor os bendiga.